A continuación, tiene la palabra, va a intervenir el profesor Obdulio Velázquez Posada con el tema Problemas jurisdiccionales de la responsabilidad civil en la era del ciberespacio. El doctor Obdulio Velázquez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, el Master of Law de la Universidad de Melbourne en Australia, antes su doctorado en la Universidad Externado de Colombia. Fue decano y es el actual rector de la Universidad de La Sabana, donde es profesor y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Privado, es miembro activo del IARCE, es autor del libro Responsabilidad Civil Extracontractual, cuya segunda edición acaba de ser publicada y se encuentra en venta en este recinto, y en numerosos artículos sobre la materia. Profesor Velázquez, muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado la invitación a participar en este importante encuentro internacional de responsabilidad civil con ocasión de sus 20 años y a los reconocimientos que nos hicieron el día de ayer. El tema, los problemas jurisdiccionales de la responsabilidad civil en la era del ciberespacio, encuentra con la precedente lección magistral de la profesora Jane un contexto muy interesante. La profesora Jane nos habló de cómo navegar a lo largo de ese intrincado mundo del common law. Y en su parte final nos decía, ¿y qué interés tiene para los abogados del civil law el conocer el common law? ¿Qué interés tiene? Pues es precisamente el ciberespacio, el Internet, el que está haciendo que estos dos mundos se encuentren y colisionen con mayor frecuencia. Y por lo tanto, no puede un abogado, no puede un jurista, no puede un juez desconocer las implicaciones de los dos sistemas y los aspectos más relevantes de los dos sistemas, common law y civil law, porque se encuentran en el Internet. Y en el caso de la responsabilidad civil, pues también se da ese fenómeno. Así que el marco de la brillante conferencia que la profesora Jane nos acaba de exponer, pues es un buen marco de referencia para entender el contenido de esta conferencia. En primer lugar, tenemos que decir que Internet pues, ha hecho cambios significativos en la era del ciberespacio y ha hecho cambios significativos en la sociedad. Cuando vemos las películas de los años 80, vemos que algo pasa curioso y es los automóviles más o menos son viejos, pero no tanto. Y lo que uno encuentra en las películas posteriores a los años 80, a las películas que podemos ver en el cine del 2000 en adelante, o de nuestra época, es el uso de las nuevas tecnologías, el teléfono móvil, el celular y el Internet. Los demás son los espías que corren 5 kilómetros, que llegan a una cabina telefónica, se saben de memoria un número de 7 cifras y llaman a sus contactos en otro país. Ese es un mundo del siglo XX que ya hemos dejado. Esta era, por eso muchos la llaman la era del ciberespacio, el cyberspace. Fue precisamente un novelista norteamericano, William Gibson, que es un novelista de ciencia ficción, tiene varias novelas, la más conocida Neuromante o Neuromancer, y Burning Chrome, Quemando Cromo, son novelas de ciencia ficción donde él acuña la expresión ciberespacio. De hecho, hay un error frecuente en la citación de William Gibson que dicen que él lo acuñó en la novela Neuromante, pero realmente es Burning Chrome, una novela anterior, donde solo la utiliza una vez esa expresión cyberspace, ciberespacio. ¿Qué encontramos? Que la pregunta que se hace entonces después, el derecho es si el ciberespacio afecta al derecho o no lo afecta el derecho y en qué medida. Es interesante una discusión que se da en el common law para decir, bueno, ¿es el Internet un derecho o genera un derecho particular propio autónomo? Un famoso juez, Frank Easterbrook, decía en un interesante artículo, Cyberspace and the Law of Horse, diciendo, ¿por qué tenemos nosotros, o el ciberespacio y la ley del caballo? Nosotros no tenemos por qué hacer leyes para los caballos y leyes para cada una de las cosas. Cuando aparece el caballo, pues los fenómenos que ocurren con el caballo, pues se legislan por el derecho general. Y hablar de derecho de Internet es como hablar derecho de los caballos, es la posición inicial que tiene el juez Easterbrook. No obstante, pues a eso se le opone la mayoría de la doctrina y si
a pesar de que sea una inteligente sarcasmo y agudas observaciones del juez Easterbrook, pues la verdad es que la mayoría de los autores reconocen que el derecho del ciberespacio es un derecho que ha ganado terreno en nuestra época. Como glosa es importante para los hispanoparlantes si se dice el Internet o la Internet. Entonces, ahora que estamos tan preocupados del género en el lenguaje, tranquilidad para los académicos. Dice el diccionario de la Real Academia, Internet es un sustantivo bigenérico y puede emplearse correctamente el genitivo masculino o femenino. Es decir, puede nombrarse el Internet o la Internet, pues es la red Internet. También es posible encontrarlo sin ningún artículo de antepuesto, como antes de preposiciones, en casos tales como en Internet, por Internet, de Internet, con Internet. Y algunos casos se utiliza con mayúscula, porque también puede ser un nombre propio. Entonces, importante ese aspecto para que no entremos en bizantinas discusiones, resuelto el punto. Pero volviendo al punto de si el Internet es o no un derecho con una autonomía, pues digamos los hechos se han impuesto. Y hay un profesor famoso, Lawrence Lessig, autor de un famoso libro, Código 2.0, que precisamente pues, sostiene que el derecho de Internet ilumina todo el derecho, porque es un prisma ideal para ver la interconexión entre derecho, mercados, software, códigos, él llama código en la expresión de la ingeniería informática, código y software y ciberespacio. Bueno, pues la pregunta entonces es, ¿cuál es la concepción y qué es el Internet? Lo que me encuentro cuando estudio, yo hice un Master of Laws en Melbourne University en Australia y allí hice mi tesis precisamente sobre los problemas de Internet, si debía hablarse de cyber torts, o sea, de responsabilidad extracontractual, o de simplemente eran torts o responsabilidad extracontractual que ocurría a través del Internet. Es decir, que era la discusión que se estaba dando en ese momento en el mundo anglosajón. Y hace parte de mi línea de investigación doctoral el tema. Bueno, la gran discusión y el gran problema que se encuentra el intérprete del derecho es ¿qué es el Internet? Todos lo usamos, pero desde el punto de vista jurídico, identificar qué es la red va a determinar la posición jurídica. Por lo tanto, señores jueces, y sé que aquí hay un grupo de jueces, es muy importante conocer si esa tecnología es simplemente una tecnología como la radio y la televisión de cobertura global o es simplemente una nueva tecnología que requiere de nuevos principios o requiere de nuevas articulaciones. Nuestra tesis es que el Internet, siendo una nueva tecnología, se le pueden aplicar los viejos principios, pero requieren de adaptación. No es suficiente el viejo principio del derecho de la responsabilidad cuando se aplica en algunos casos en la responsabilidad civil extracontractual. El origen de Internet pues tiene, y no lo voy a hacer acá, sería interesantísimo, podríamos gastarnos horas, pero básicamente dos líneas iniciales. Uno, pues es el concepto del desarrollo del computador, pero hay un aspecto importante, el computador pues se disputa la patente entre John Vincent Antanasov, que crea un famoso computador que se llama el ABC, con otro que es el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Se disputa la patente sobre el computador y muchos años de disputa sobre esto en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos se llegó a decir, efectivamente fue el señor Antanasov el que desarrolló los principios del computador, pero no es patentable. Eso va a generar un desarrollo y un incremento y una producción importante que vamos a ver las implicaciones que eso va a tener. Bueno, el computador se desarrolla a lo largo de la década de los 50, de los 60, todo se dice que es con la Guerra Fría. John Licklider, Vincent Licklider se dice que es el padre del Internet. De 1962 él es nombrado como el director de DARPA, que es la agencia de defensa norteamericana. El presidente Eisenhower estaba preocupado por el envío del Sputnik de los rusos. Empieza la carrera armamentista y uno de los fondos que hace importante es el desarrollo del computador y entra en eso. Y hay toda pues la leyenda del desarrollo militar de los norteamericanos por el Internet. Pero hay un punto significativo que va a afectar la interpretación jurídica y es que
Los norteamericanos, si bien inician un proceso de desarrollo, lo hacen con las universidades, principalmente 4 universidades iniciales, y más o menos en el mes de octubre de 1969 se envía el primer mensaje de texto a través de 4 computadores. Podríamos decir que ese es el nacimiento de Internet. Pero como la ambición es grande, las grandes multinacionales quisieron apoderarse del protocolo que sirve para comunicar 2 computadores. El gran avance de Internet es que ese computador que está en esa mesa puede comunicarse con mi computador, mi teléfono celular o los computadores que estén allí. Esa capacidad de comunicarse en los computadores a través de un software desarrollado precisamente en DARPA va a generar el Internet. Pero lo importante es una decisión gubernamental que dice no hay propiedad intelectual o derecho de autor o utilización de explotación privada de ese software. Si eso hubiera caído en otras manos, la IBM había desarrollado un protocolo y tenía interés de que se volviera el lenguaje común, el software dominante. Esa decisión gubernamental estratégica le ha significado la mayor riqueza a los Estados Unidos en el siglo XXI. Esa decisión de dejar libre y de que nadie se apodere de ese software. ¿Eso qué hizo? Se volvió en el estándar de comunicación de los computadores. Y cuando uno mira la definición de Internet, pues se va a encontrar que la autoridad norteamericana lo define eso como una conexión de computadores a través de un software libre de abierto acceso. Bueno, el computador nace también en un marco tecnológico, no solamente toda la historia de los cacharros y del software y del hardware, sino que subyace una cultura, la contracultura, digámoslo también, la cultura hippie, que no es simplemente la gente de la Ancona aquí en Medellín, cuando por aquí algunos se acordarán, fumando marihuana y diciendo paz y amor, sino que eso tiene todo un fenómeno de expresión desde el punto de vista filosófico, sociológico, cultural. La cultura hippie o la contracultura norteamericana de aquellos épocas de los años 60 encontró en el computador un gran enemigo. Y de allí viene incluso unas expresiones en la literatura de El Gran Hermano de George Orwell, ¿no? El gran hermano que nos vigila. Los hippies dijeron esto, el computador es un enemigo. Pero después, dentro de ese mismo movimiento de la contracultura, encontraron, no, da oportunidad de libertad. Y entonces entra una gran dinámica y hay una literatura maravillosa que no hay tiempo de recorrer para explicar cómo todo el fenómeno de la contracultura pues adopta el modelo del desarrollo del computador. Y si ustedes ven, el famoso Steve Jobs va precisamente a uno de esos sitios emblemáticos donde se reúnen los jóvenes a presentar sus inventos, a presentar sus cosas, y allí es donde en ese ambiente de compartir todo, hackear, o sea que el compañero de Steve Jobs, Steve Wozniak, el verdadero inventor del computador Apple, a propósito, pues su primer invento es una cajita para tomarse y las redes telefónicas y robarse los números telefónicos de llamada de larga distancia. Son hackers por naturaleza, y la cultura hacker y los crackers son los que vienen a dinamizar eso, y eso entonces va a tener unas implicaciones después de tipo filosófico sobre los fenómenos de tecnología y ciencia que están implicados acá y que yo no los puedo desafortunadamente abordar. Pero sí quería decirles que el movimiento de la contracultura va a marcar una influencia filosófica importante. Solo les voy a leer un párrafo de un señor muy importante que nos va a ser el manifiesto libertario. Se llama Parry Barlow. Parry Barlow escribe lo que se llama la Constitución del Internet y dice: nosotros somos una zona libre. Dice así: gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro os pido a vosotros que permanecéis al pasado, que nos dejéis en paz, no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía allí donde nos reunimos, no poseemos ningún gobierno electo, ni es probable que lleguemos a tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin otra autoridad que aquella con la que siempre habla la libertad. Declaro el espacio social mundial que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que buscáis imponeros.
No tenéis derecho moral alguno a gobernarnos, ni poseéis tampoco ningún método para hacerlo, que debemos temer en verdad. Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son gobernados. No habéis solicitado ni recibido el nuestro, no os hemos invitado, no nos conocéis ni conocéis nuestro mundo, etcétera, etcétera. Bueno, es una declaración larguísima. Por aquí más adelante dice, estamos creando un mundo donde todos pueden entrar sin privilegios ni prejuicios determinados por la raza, el poder económico, la fuerza militar o la extracción social. Vuestros conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se nos pueden aplicar. Todos ellos se basan en la materia y aquí no hay materia. Bueno, esto es un famosísimo declaración de independencia de los ciberlibertarios, los llaman algunos, ¿no? De, digamos, un área, digamos, liberal de la interpretación del uso de las tecnologías. Y eso va a tener grandes repercusiones en el mundo jurídico cuando se discute a partir de 1996 los primeros casos en los Estados Unidos, que ya veremos más adelante. O sea que la concepción filosófica, estimados amigos, abogados, intérpretes del derecho, más que operadores, a mí no me gusta mucho la expresión operadores del derecho, somos intérpretes, interpretamos la norma, interpretamos la jurisprudencia, interpretamos la prueba, los hechos. Los intérpretes del derecho sobre el concepto de Internet, mi primer mensaje es, hay que conocer la historia de la responsabilidad civil, hay que conocer la historia del Internet, todos sus aspectos técnicos y tecnológicos y la filosofía y los debates filosóficos que subyacen. Cuando yo le digo a todo el mundo que estoy trabajando en investigaciones sobre responsabilidad civil en el ciberespacio, todo el mundo, ¡ah, qué bien! Ciberdelitos, muy interesante, derecho penal. No. Resulta que hay unas conductas muy malas, muy agresivas que ocurren en la red, que ya el derecho penal se ocupó de ellas. Y de hecho, nuestra ley 1273 del 2009 pues trae toda una modificación al Código Penal y dice, de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Y habla de acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o de redes de telecomunicaciones, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web, etcétera. El Código Penal ha tipificado algunas conductas como delitos penales, y no es pleonasmo utilizar delito penal, hay delito civil. No, nuestro interés, y este es un encuentro internacional de responsabilidad civil extracontractual, sabemos que el delito penal es fuente de daños y puede haber una acción penal o un incidente de reparación integral o acción civil dentro de los procesos penales según las legislaciones. Eso ya lo sabemos. El legislador coge unas conductas que se dan en Internet y solo en Internet y las tipifica como delitos. Pero ¿y qué pasa con las otras conductas que no son delito? Ese es mi tema, ese es nuestro interés. Bueno, entonces, haciendo esa delimitación de campos, nos encontramos con que emergen unos nuevos problemas. Hay problemas que emergen en la responsabilidad por daños. Y la primera y fundante de muchos otros es el de la naturaleza jurídica de Internet, y dependiendo de la concepción del intérprete del derecho de esa nueva tecnología, estribará en buena medida el marco jurídico regulatorio respectivo. Si se equivoca el juez entendiendo qué es el Internet, se equivoca el derecho que lo va a regular. Y por lo tanto, cuando hablamos de derecho, pues están implicadas las concepciones filosóficas. ¿Qué se dio al principio? Se dijo que Internet era una zona libre, autorregulable, y el manifiesto libertario del que extracté solo 2 paginitas, lo pueden encontrar por Internet, por Google, y lo encontrarán fácilmente, manifiesto libertario. Pues esto ya no eran unos señores que estaban hablando, gobernantes del mundo, déjenos libres, nosotros estamos construyendo una sociedad, y no, esto llega al derecho, y la gran discusión se da precisamente, Internet como zona libre, no es regulable. En estos exponentes vamos a tener 2 exponentes muy importantes, que son David Johnson y David Post. Son 2 pioneros que escriben un famoso artículo muy citado en el derecho norteamericano, en donde dicen, no es posible al legislador, no es posible a los gobiernos tomar decisiones sobre una cosa de Internet. Y ponen un ejemplo
un correo electrónico que se envía desde Holanda y que va a los Estados Unidos, que tiene un elemento o una frase difamatoria, pues ese correo electrónico navega por miles de jurisdicciones antes de llegar, puede pasar por diferentes territorios y por lo tanto entonces no es posible saber el lugar donde ocurrió ese daño, ese hecho ilícito. Por lo tanto, no se puede regular. Y como les digo, esto ya es una aproximación ya jurídica, hay una gran discusión jurídica. Y literatura norteamericana abundante en las épocas de los años 96, 97, hasta el año 2002, más o menos, se encuentra abundante esa definición. Bueno, pero mucha gente decía, pero eso sí será posible. Y se habló del ciberespacio como una zona metafórica. Hay un famoso también, Mr. Hunter, es uno de los autores que habla de la metáfora en el uso de Internet. Fíjense que uno habla de space, habla de espacio. Entonces ellos decían, bueno, hay que utilizar la metáfora. Y se da la discusión de que Internet debía ser entonces regulado autónomamente. David Post y David Johnson pues van a decir, no es regulable, lo regula la misma red. Y ponen un ejemplo un poco ingenuo, pero para aquellas épocas muy relevante, donde un abogado se le ocurrió encontrar la oportunidad de hacer publicidad a sus servicios profesionales enviando correo masivo, lo que llamaríamos hoy spam. Y lo puso en un tablero en aquellas épocas de discusión y que tuvo la furia de los usuarios que le enviaron correos electrónicos hasta congestionar su cuenta y hacerla caer la cuenta de correo electrónico. No, la retaliación sirve y la sociedad misma que está en Internet, los internautas, tienen capacidad de regularse. Esta es una posición que podríamos llamar ingenua, producto de esa ingenuidad filosófica, de un liberalismo sin límites, de una concepción de que era una nueva tecnología y que había que construir un mundo ajeno a los gobiernos y a los mundos. La verdad es que al final de un computador en el ciberespacio hay una persona que está ubicada en un espacio y está ubicada en un tiempo. Y en ese sentido, entonces, Internet puede ser gobernado, algunos dirán, por las transnacionales. De hecho, las Naciones Unidas organizó el Working Group Internet Governance, y donde han venido trabajando, generando ideas de políticas sobre la ausencia de mecanismos multilaterales para definir el spam y controlar el spam, los problemas de propiedad intelectual, garantizar el derecho a la privacidad. Bueno, entonces han venido años trabajando a nivel internacional, pero pensar en un tratado de todas las jurisdicciones del mundo para regular Internet resulta utópico. Lo que se ha venido imponiendo es que Internet sí es regulable por los principios tradicionales y por la autoridad local, pero ahí es donde está. ¿Qué le ocurre? El juez le llega el caso y el juez tiene que resolver el caso y no puede decir que no conoce el Internet o que no lo sabe. Le ocurrió a los norteamericanos, unos niños intentaron hackear las cuentas de teléfono de una compañía telefónica y uno de ellos montó un programita de computador que de una manera aleatoria iba intentando averiguar los códigos para las llamadas internacionales. Imaginémonos que nosotros logramos descubrir eso, pues tenemos acceso gratuito. La compañía presentó una demanda por un torts, como lo explicaba muy bien la profesora James, torts, que es la responsabilidad extracontractual, y dijo, este es un caso de trespass, un caso de perturbación de la propiedad. Y entonces la discusión, bueno, pero ¿propiedad mueble o propiedad inmueble? Porque en el common law, el tipo de torts, torts es esa palabra anglosajona que expresa responsabilidad extracontractual, ese torts de trespass to goods o to land, pues es diferente, tiene diferente protección. Si yo invado la propiedad inmueble, tengo unas defensas legales y unos privilegios. Es un caso que se llama strict liability, es decir, donde yo tengo como una responsabilidad objetiva y no tengo que probar daño, tengo una tutela que puedo obligar a que el juez expida una orden de que no siga haciendo esa conducta. Pero la gran discusión era si el ciberespacio era un espacio que se gobernaba con leyes diferentes, que había que crear tipos de responsabilidad extracontractual propios o había que crear tipos o aplicarle los tipos de responsabilidad del trespass tradicional, una persona que invade la propiedad de otro o una persona que toma un objeto mueble de otro y lo perturba, y ese tiene derecho a una indemnización, pero de manera diferente uno y otro. Bueno, eso entonces lleva a la discusión sobre la naturaleza y va a cambiar.
el 90% de la literatura norteamericana, cuando se estaba discutiendo ese caso, pues decía que había que crear un cyber tort, es decir, un tort, un tipo de responsabilidad extracontractual para el ciberespacio. Podríamos traducirlo un ciberilícito para la perturbación de propiedad tradicional, porque debía regularse con nuevas formas, con nuevas metodologías, con nuevos principios, porque estábamos ante un mundo diferente. A mí me sorprendió mucho, y esa fue toda mi tesis de maestría en Australia, cómo el juez de California, después de estudiar el caso, les dijo: ¿saben qué, señores? Internet es muy nuevo y ustedes quieren que yo ponga un precedente creando un nuevo tipo de torts. Y así como el juez anglosajón puede crear derecho, es muy respetuoso de crear derecho. Nuestros jueces tienen prohibición de crear derecho y crean derecho. Y cada vez nuestro sistema, el precedente es más fuerte que en el mundo anglosajón. Y él dijo: yo no quiero crear un precedente nuevo en una tecnología nueva. Creo que, dice el juez anglosajón de California, el trespass que ustedes alegan es un trespass que es de muebles. Yo no veo un inmueble ahí. Yo no veo un space como un land, que era lo que querían los intérpretes de las multinacionales, que querían defender los intereses de las multinacionales. Esa decisión salvó Internet de que se apropiaran de Internet. Porque eso significaría que empresas como Google hoy no podrían hacer los rastreos en mis servidores, porque ellos invaden mi servidor todos los días, miles de veces o millones de veces y por minuto, para retraer la información. Estos son robot softwares, pero están tocando mi propiedad. Y hubo casos de ese hyperlink y link linking que decían que eso era un trespass. Y los jueces dijeron: no, eso no es un trespass to land. Puede que si usted pone un software que daña el sistema del otro, no lo hace operable o le copa la capacidad en situaciones, entonces usted me probó el daño, en ese caso yo sí le interrumpo y le obligo a pagar perjuicios. Pero el uso del simple linking, del simple uso de recoger información como hace Google, que no había nacido cuando han surgido esas decisiones, pues hoy hubiera sido imposible el desarrollo de esas tecnologías. Es decir, que la decisión tradicional, conservadora, digámoslo de alguna manera, de decir: hay que aplicar principios, hay que ajustar los viejos principios, pero, como lo mencionaba la profesora Jean, por incremental approach, por pequeños avances, pero no por grandes transformaciones de rompimiento con la nueva tecnología, porque además la nueva tecnología es tan cambiante y tan difícil de captar que a eso hace que nos encontremos de pronto en una eventual dificultad. Bueno, hay problemas que está trayendo el Internet en el mundo anglosajón. Está trayendo problemas sobre la naturaleza misma de conceptos o de tipos de responsabilidad extracontractual, como el caso del trespass. Pero el problema jurisdiccional emergente más significativo es el problema jurisdiccional. Los problemas jurisdiccionales son muy complejos. En 1953, Prosser precisamente dice lo siguiente: no está hablando de Internet, dice: el reino del conflicto de leyes es una ciénaga sombría, repleta de pantanos movedizos y habitado por estudiosos, versados, pero excéntricos, que teorizan sobre asuntos misteriosos en una jerga extraña e incomprensible. El tribunal común o el abogado se encuentra verdaderamente perdido al verse enredado y sepultado en él. William Prosser, uno de los grandes juristas del common law. Bueno, si eso lo dice Prosser en 1953 sobre los conflictos jurisdiccionales de las 49 jurisdicciones del common law de las que nos hablaron ahora, o de las 50, con esa mixta eso es un mundo muy complejo. En Internet ya no es el complejo de las jurisdicciones en un estado federal como los Estados Unidos o Canadá o Australia, sino que es el mundo globalizado con el choque de todas las jurisdicciones. El Internet nos trae eso. Y para eso yo presento 4 casos. El caso Yahoo en Francia es un caso de ciberjurisdicción muy interesante. Resulta que es el caso Yahoo versus LICRA, que es la Liga Antidiscriminación de un grupo de judíos que tienen una liga de defensa contra la discriminación a los judíos. Pues resulta que por Yahoo Francia, los internautas franceses pueden acceder a un remate online que hay de artículos nazis. Y entonces,
pues se le ocurrió a los jueces franceses decir, ustedes están violando, pero en Francia es un delito, la promoción del nazismo en el país de la liberté y de la igualité, es un delito penal muy severo el promover pronunciamientos contra los judíos y contra otro tipo de discriminaciones, pero expresamente contra el pueblo hebreo, por todo lo del holocausto, comprensible. Bueno, entonces dicen, aquí hay un proceso penal. Pues el juez obliga, y entonces Yahoo aparece y dice, pero es que esta es una subasta en los Estados Unidos. Pues sí, pero es que la estoy mirando aquí en Francia, y un ciudadano francés puede comprar, pero es que no estoy haciendo promoción de los nazis, estoy vendiendo artículos antiguos importantes, ¿no?, históricos. Pues se inicia el proceso y condenan a Yahoo, el juez francés. ¿Qué hace el juez francés? Pues está entendiendo que es Internet y está diciendo, yo soy competente para acá. ¿No ven el problema cuando un juez de Medellín se le ocurra decir que alguien diga que la arepa paisa es una cosa de maíz que no sabía nada, sino que depende de lo que le echen, y ofendería a nosotros los paisas enormemente? ¿Sí? Pues terrible. O que la bandeja paisa no es un plato maravilloso y que no produce daño. O que, ¿no? Yo puedo ahora hablar del presidente Chávez aquí y me importa un bledo porque estoy en Colombia. Pero ¿qué tal si lo digo en mi blog o en el Twitter, que yo esta mañana puse unos twitters, y si lo digo ahí y me dicen, Venezuela, usted acaba de ofender al presidente Chávez en el ciberespacio y usted ha cometido un delito penal y un daño en Venezuela? ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Es muy delicado, muy delicado. Ese es el caso Yahoo. Pero bueno, como las malas ideas se copian, en Argentina tuvimos la réplica de eso. Un hombre había puesto la marca Yahoo y entonces Yahoo Internacional llegó y disputó la marca con él. Entonces él dijo, señor juez, yo perdí, pero que conste que estos de Yahoo están vendiendo online unos temas judíos, nazis. Y esto también es un delito en Argentina. En Argentina también hay leyes de protección a la comunidad hebrea, son muy severas, se cometen delitos a raíz de unos atentados que han tenido allí desafortunados. Y entonces el juez argentino no solamente dice, se llama el juez Bustos, y entonces toma una decisión a asumir competencia en ese punto. El caso argentino para mí es todavía más grave, porque el juez argentino asume competencia, después apelan y dicen, no hubo nada, lo que me parece más grave, porque asumieron plena competencia y absolvieron. El juez francés condenó, después el problema del juez francés es que cuando va a California, la Corte de California, entonces un problema es la jurisdicción y otra cosa la ejecución de la sentencia en el derecho internacional. Entonces los norteamericanos de Yahoo dijeron, jueces, protéjanos que nos están haciendo violar la Constitución norteamericana que da la libertad de expresión, los jueces franceses. Eso terminó más o menos en tablas porque después el circuito noveno de California dijo, ustedes cumplieron ya como las obligaciones, entonces no me decido sobre el fondo, y un error técnico de la demanda, entonces quedó en tablas y ya cumplieron. No, mejor dicho, le sacó el cuerpo el juez de California finalmente. Una primera instancia sí lo decidió, protegiendo a los norteamericanos, diciendo, aquí hay libertad de expresión, señor juez francés, yo no aplico la sentencia judicial francesa. Y en la apelación dijeron, ustedes como que ya cumplieron porque ya ustedes no pueden consultar páginas contra los judíos en Francia. Si usted busca en Google, ellos tienen esas limitaciones y esos controles, Yahoo Francia, etcétera. Bueno, esos son fenómenos. Y en Argentina, para mi sorpresa, lo peor es que el juez de primera instancia pues dice que hay un delito y el de segunda instancia dice, no hay delito. ¿Qué quiere decir? Que tomó plena jurisdicción sobre el caso y resolvió sobre el caso. O sea que si al juez de segunda instancia no resolvió el problema jurisdiccional, sino que lo asumió, Argentina es juez universal de todo lo que pase en Internet. Si ese precedente se consolida. No lo llamemos precedente, tampoco nos equivoquemos en eso. Es un caso, diríamos, equivocado de la jurisprudencia, pero por ser novel y relativamente nuevo nos puede afectar. Bueno, ¿y cómo va eso entonces después en el mundo del common law? Perdonen que yo debo mirar que esté...
¿Cómo se va entonces en el tema norteamericano? El tema norteamericano para entender la jurisdicción en Internet. ¿Cómo los va a afectar a ustedes, abogados, asesores de compañías? Les llega un caso. Resulta que un antioqueño muy entusiasta dice: voy a empezar Tratado de Libre Comercio, la gran oportunidad comercial, ahora el emprendimiento, Medellín, una ciudad innovadora, monto mi website. ¿No? Yo tengo una sobrina de 14 años o 15 años, desde hace 15 años, ella tiene una página de Facebook y con eso importa ropa, vestidos, no sé qué, o sea, tiene una empresa virtual y yo siempre le he dicho, ojo que puedes estar sin darte cuenta en jurisdicciones internacionales que mañana te pueden traer un problema. Se me ocurre a mí decir, voy a vender blue jeans hechos en Medellín, en Miami, y empiezo a mandar correos electrónicos a residentes norteamericanos y pongo mi blog, mi página web. Y si yo tengo un problema con ese consumidor o pongo un pequeño periódico y hablo del señor presidente Obama, o se me ocurre opinar sobre lo dicho y lo humano, lo divino y lo humano, y yo tranquilo porque conozco la legislación colombiana, advertencia, ya lo vamos a ver, eso podría tener implicaciones muy serias de jueces competentes en esos territorios. Veamos, para que un juez norteamericano tenga competencia tiene que tener lo que se llama la General Jurisdiction, una jurisdicción general, y que es el domicilio típico, el asiento de los negocios de una persona, y en ese caso pues uno tiene, y eso viene pues desde 1946, como allí son cortes federales, dice un estado no puede juzgar a un ciudadano de otro estado, a menos que tenga personal jurisdiction, y esa jurisdicción personal pues se da cuando él tiene un contacto mínimo con el foro, contacto minimum with the forum, palabra clave aquí. Y entonces en el mundo que no es de Internet, pues eso ocurría que un señor iba de viaje o tenía de vacaciones, iba a Florida y era de otro estado, entonces usted tiene un contacto mínimo con el foro. Les voy a poner un ejemplo que quizás hayan visto en televisión. Recordarán que el expresidente Uribe estuvo en Estados Unidos dando unas conferencias hace unos meses, casi un año, y fue notificado por una corte federal. Le tiraron un papel y quedó notificado. Usted es un testigo en un proceso que tenemos contra una compañía colombiana acá de las bananeras y no sé qué, ¿no? Eso se llama contacto mínimo with the forum. Le estaban aplicando lo mismo. Usted tiene un contrato con esta universidad para dar durante 2 semanas unas conferencias. Usted ya tiene un contacto mínimo con el foro, por lo tanto es un sujeto, un súbdito del foro. Y lo obligamos como testigo. Tuvo que sacar su carnet y la Cancillería decir, él tiene inmunidad por ser expresidente. Pero ese es el fenómeno. Un contacto mínimo con el foro ya garantiza el juicio justo, etc. Uno dice, eso hace que el largo brazo de la jurisdicción se extienda, sí, pero tienen un principio para controlarlo y es, puede que yo tenga competencia sobre ese caso por un contacto mínimo, pero yo no sea el foro conveniente, el foro no convenience. Yo no sea el foro conveniente para tratar de ese tema. Bueno, ¿qué pasa en Internet? Un señor se le ocurrió poner, como yo tengo aquí proyectada esta lámina, una propaganda en Internet que vendía sus productos, se llama Inset System versus Instruction Set Inc. Y el demandante pues estaban en distritos diferentes, en estados diferentes, y pues hubo una reclamación de propiedad intelectual. Usted fíjese que esas dos marcas son parecidas, Inset System, etcétera. Y entonces el juez dijo, claro, si yo la estoy viendo aquí por Internet, la página, en este estado la propaganda del otro, entonces yo tengo plena jurisdicción. Es una web pasiva, Internet estaba apenas empezando. Pues en ese momento se dio la decisión judicial y se dijo que había jurisdicción. Fíjense, como hay 49 jurisdicciones del common law, pues no es lo mismo los desarrollos jurisprudenciales de un estado a otro, los costos de desplazamiento, los testigos, o sea que el juez decide la ley. A uno aquí más o menos, si le cuesta a uno que la demanda se la lleven en Cartagena o se la lleven en Medellín, porque afecta, pero siempre tenemos el mismo derecho. Pues allí sí que es significativo ese punto. Bueno, vino la crítica inmediatamente a esa primera decisión, no haber entendido muy bien el Internet. Entonces, en un segundo caso, dijeron, en un caso famoso, Zippo, los Zippos son los encendedores, entonces había una empresa que se llamaba
Sipo Manufacturing Corporation versus Sipo.com. Y entonces, bueno, una disputa también de marca, de tal, de daños. Y entonces dijeron, no, a ver, uno no puede tener contacto mínimo con el foro, dice la jurisprudencia norteamericana, solo cuando el website es activo. ¿Qué es activo? Tú pones tu tarjeta de crédito, tú pides comentarios, entonces tú estás haciendo business with the forum, dentro del foro. Entonces, si tú estás haciendo negocios dentro del foro, tú tienes un contacto mínimo, lo haces a través de internet, porque tu website es activa. En California, en Hollywood, había un periódico de farándula, y entonces empezaron a atacar al señor Clinton y a muchos de sus subalternos y su gente, y era una crítica permanente. Entonces, ¿qué dijeron los señores de Washington? Vamos a demandarlos en Washington a este periódico online. Entonces ellos se reunieron, no, vengan a Hollywood, California, donde la jurisprudencia nos protege aquí están los artistas. Vivimos, esto hace parte del marketing y de la economía, hablar de los otros. El chisme es un Producto Interno Bruto, o sea, hace parte de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía en Hollywood. En Washington pueden que no, y no nos gusta que nos juzguen los abogados que van a los cócteles con los políticos de Washington y con las leyes de Washington. Hay una disputa de jurisdicción. Y entonces, ¿qué dijo el juez de Washington? Sí, mire, yo es que si leo su periódico me doy cuenta que aunque usted esté en California, usted no hace sino hablar de Washington. Usted está con un target en el foro. Usted tiene una intencionalidad, su conducta en el ciberespacio tiene una intencionalidad en el espectro de Washington. Por lo tanto, usted tiene un contacto mínimo con el de Forum. Welcome to Washington, a recibir el juicio sobre daños y perjuicios, de acuerdo con las leyes de Washington, porque usted tiene una presencia en el foro. Bueno, otros estados tienen prohibido el gambling, el juego de azar. Entonces unos señores se fueron para Islas Caimán o no sé dónde, montaron los servidores y montaron un casino. Una ciudadana norteamericana de un estado donde está prohibido no sé qué, gana una plata, hace una reclamación, no le pagan y demanda. Y dice, pues que nosotros estamos en otro país. Y dice, no señor, usted no está en otro país. Ya no solamente en los Estados Unidos. Usted está con un target acá, mire sus comerciales, su página es en inglés, usted está contactando ciudadanos, etcétera, etcétera. Así que bienvenido a los Estados Unidos, a esta jurisdicción. Vamos a tomar el asunto de ese tipo de responsabilidad extracontractual juzgado a la luz de nuestras disposiciones de este Estado. Eso le puede pasar entonces a cualquier persona. Ese es el caso norteamericano. Después viene el caso australiano, Mr. Goodney Case. Es un caso muy importante. Mr. Goodney es un muy famoso australiano, un benefactor, un gran representante de la comunidad hebrea, multimillonario. Y yo hay cosas que voy a decir aquí del caso que no las podría decir en Australia, porque constituirían difamación. No quiero difamar al señor. Él estuvo envuelto entonces lo acusaron, lo difamaron en los Estados Unidos. Una revista que se llama Dow Jones, el Barron's Magazine de la Dow Jones. Como ustedes saben, la Dow Jones pues es una empresa privada que da todos estos indicadores, tiene una revista de economía muy importante. Señor Goodnick es muy conocido en los Estados Unidos, es un inversionista de Wall Street y tiene también residencia en los Estados Unidos. Pero él es realmente originario de Australia, de Victoria, de Melbourne, the place to live. No, es Sydney, no, Melbourne. Okay. Y entonces, Mr. Goodnick dice, voy a leer el titular, o sea, lo que constituiría difamación en Australia es la sola lectura del titular de la revista. La revista dice, unholy gains, no santas ganancias. Dicen que este señor, que era amigo de uno de sus amigos, fue condenado por lavado de dinero. Y entonces el artículo, injustamente, lo he dicho Mr. Goodnick 3 veces, injustamente dice que ese señor es como sospechoso. Y como es un benefactor, entonces dice, no santas ganancias. Oiga, pues un artículo como de mala leche, como de esa típica cosa. Pero es que eso en Estados Unidos no importa, o acá. Pero eso en Australia es distinto. Pero eso fue publicado en Internet, como las revistas nuestras que salen el sábado en Internet, pero se publica impresa. Entonces él demanda en Victoria, el estado de Victoria, en Australia. Dice, mi familia es de allá y mi reputación es allá.
Y entonces, ¿qué va a decir los norteamericanos? Largaron una carcajada que se escuchó por todo el Pacífico. Ja, 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 la Corte Australiana nos llama. Welcome to New Jersey, welcome to Nueva York. Nosotros tenemos los headquarters en Nueva York y tenemos los computadores en New Jersey. Bienvenido a cualquiera de estas jurisdicciones donde la libertad de expresión es bienvenida. Y usted es un hombre público. Y recuerde los precedentes judiciales norteamericanos. Los hombres públicos tienen menos vida privada y podemos hablar de su vida privada y nuestra opinión. Pero él dice, no, es en la jurisdicción australiana. Voy a poner esta anécdota. Cuando yo hacía mi tesis, yo logré hacer un gran descubrimiento. Era, pero ¿por qué difamaron al señor Goodnick? Y leía y leía y leía y no podía saber por qué lo habían difamado. Hasta que tuve que ir a los hearings de la High Court. Allá sí decía esto que les estoy diciendo. Lo puse en mi trabajo con una gran ilusión de que había aportado un hecho relevante del caso que no había sido publicado mucho en Australia. Y recuerdo la cara de molestia del profesor Harold Luntz, mi advisor, mi profesor, y me dice, Obdulio, esto no hay que ponerlo. Es que claro, el concepto de difamación en Australia es que quien difama, paga. Quien repite, paga. Medio de comunicación, todo el mundo paga igual. Los únicos sitios donde se puede difamar son en el Parlamento, los parlamentarios en su libertad de expresión, y los abogados en la Corte, cuando están hablando del caso en la Corte, pueden citar los hechos. Dichos afuera, son difamación. Cuando ese señor ganó el caso, salió una página completa en The Australian. Mr. Goodnick gana el caso contra los norteamericanos. Yo leí completa esa página entera. Tú no sabes cuál fue la acusación injusta contra el señor Goodnick. Porque decir que era un señor sospechoso de lavado de dinero cuando se probó que no, pues no había que seguirlo diciendo. Modelos culturales diferentes. Entonces, ¿qué dijeron los norteamericanos? Fueron allá, estuvieron en ese debate, allí hubo los Amici Curie, que son todas las compañías de comunicación y de periódicos norteamericanos, fueron a defender la causa y dijeron, terrible, o sea, ya no podemos hablar de un australiano, porque cada vez que hablemos de un australiano, somos reos de la jurisdicción australiana. ¿Y cuál fue el criterio para que Australia, la High Court, decidiera por qué somos competentes? El download. El artículo fue bajado, al menos tenemos prueba que fue bajado, creo que unas 5 o 6 veces en Australia. Y eso da un contacto mínimo con el foro. Entonces la difamación fue hecha, leída, el statement difamatorio fue hecho, la frase difamatoria fue leída, comunicada, la difamación fue comunicada en Australia. Porque no es el upload, sino el download. Usted hizo clic y tenemos que aquí hay prueba de 6 australianos que leyeron el artículo, por lo tanto el artículo, ese señor fue difamado. Y va a recobrar los perjuicios. Entonces la Corte dijo, pero bueno, es que hay 180 jurisdicciones en el mundo donde sería competente. Y dijeron, nosotros vamos a ser competentes de los perjuicios sufridos por él en esta jurisdicción. No sabemos si él sufrió difamación en Estados Unidos, que vaya a Estados Unidos y busque su indemnización allá. Bueno, fue tan grave la cosa que al final hicieron un arreglo por $400,000 y callaron la cosa y terminó el pleito en ese punto cuando estaban. Pero la Corte determinó, los llamaron el chilling effect, porque esto es paralizante para muchos medios de comunicación en otras jurisdicciones donde decir que una persona, pues hombre, tuvo un amigo que era sospechoso de esto o aquello, pues es eso. ¿Se imaginan ustedes entonces que nosotros en nuestros periódicos se nos ocurra hacer algún comentario y poder entonces saber que estamos en esa circunstancia? Ahí estamos en eso. Pero y un tercer caso es el caso e-date advertising en la Unión Europea. ¿Cómo ocurre esto entonces en la Unión Europea? En la Unión Europea son 2 casos realmente. Es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2011, que constituye un hito en la interpretación del lugar donde se hubiera producido o pudiera producirse el hecho dañoso. Resulta que esta Corte, pues, en un caso de difamación, también de diferentes estados, hay una difamación de una mujer, también que la acusan de narcotráfico, un periódico inglés, pero también hay un caso de un delincuente condenado.
y hablan del caso. Uno lee eso y dice, pero señores, lo que están diciendo es la noticia. Pues él desde la cárcel contrata abogados y va a eso. Y entonces, pues el Tribunal Europeo de Justicia, para hacerlo breve y terminar, va diciendo, ¿sabe qué? Creo que es el centro de los negocios, en donde hay publicaciones en Internet realizadas por los demandados. La aportación fundamental de la sentencia en el caso eData Advertisements está en que se interprete el artículo 5.3 del Reglamento de Bruselas. No tengo tiempo de explicar aquí. El Reglamento de Bruselas pues establece cómo es el tema de jurisdicción para los casos de responsabilidad extracontractual en los países de la Unión Europea, y dice el lugar donde se cometió el delito. El lugar donde se cometió el delito, sencillo, cuando yo saco un arma aquí y disparo, o cuando causo un choque, un accidente, una lesión acá. Pero cuando ocurre en Internet, la interpretación requirió por parte del tribunal. Entonces, repito, la aportación fundamental de la sentencia del caso eData Advertising está en que se interprete el artículo 5.3 del Reglamento de Bruselas, en el sentido de que la víctima, en los supuestos de los casos analizados, una lesión de un derecho a la personalidad a través de Internet, puede acudir en función del lugar en el que haya producido el daño causado en la Unión Europea por dicha lesión, a un fuero por la totalidad de ese daño, habida cuenta de que la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en que la supuesta víctima tiene su centro de intereses. Su centro de intereses. Si comparamos Goodnick y esta decisión del 2011, en contra Goodnick, Australia, pues Australia dijo, yo no sé si él va a ir a otras jurisdicciones, pero él está reclamando en esta jurisdicción Victoria. Los europeos tienen una decisión más desarrollada y a mi gusto mejor, y dice, de todos los estados donde él ha sufrido difamación, porque en todos ocurrió, se leyó, pudo haber sido bajada, etcétera, el artículo, ¿cuál es su centro de intereses? Allí puede reclamar por los perjuicios de todas las jurisdicciones en el centro de intereses, o sea, a favor de la víctima. Eso es entonces lo que eso hace. Y entonces, finalmente, la pregunta es, bueno, y a nosotros, como colombianos, ¿qué hemos hecho de esto? En Rovira Valle hubo un caso interesante. Y es un señor sumamente molesto porque les llegan correos electrónicos spam donde le ofrecen una serie de publicidad. Y entonces él le escribe a la empresa, yo, bórreme esa base de datos, no sé qué. Entonces dice, pues lo lamento mucho, señor, yo tengo derecho a anunciar y para eso es el Internet, es libre, les llegan sus correos electrónicos. Bueno, entonces él finalmente presenta una demanda. Curioso, la demanda la presenta por correo electrónico. El juez, un hombre muy listo, su sentencia recoge muy buena de esta doctrina que hemos presentado aquí norteamericano, un juez muy estudioso, y entonces decide proteger como el habeas data, etcétera, que hoy ya tenemos pues una legislación en particular en concreto sobre eso. Pero viene el punto entonces, y más que de responsabilidad civil, era un caso pues de habeas data, que hoy tenemos una protección legal importante en ese sentido. Ahí está, el Internet está tocando la puerta, en conclusión. ¿Qué reflexiones finales podemos decir? Internet es una tecnología que es muy dinámica y cambiante. No podemos predecir los cambios tecnológicos que hacen y que significan. Hay unos aspectos estructurales de la tecnología de Internet. Por ejemplo, el tema de la neutralidad. La neutralidad es, entre comillas, un principio técnico, pero también es más o menos filosófico. ¿Cómo es que, por ejemplo, el gobierno decide que no corren los videos o sí corren los videos? Hay países donde bajan los videos, no bajan las fotografías, solo corren no sé qué. China intenta no sé qué. Estados Unidos tiene los espionajes que tiene por Internet. Bueno, hay una serie de implicaciones legales importantes. Nosotros, aunque estemos en una esquina del mundo, estamos en ese ciberespacio, y la comprensión que el jurista, que el abogado tenga de la realidad del Internet le debe llevar a la siguiente pregunta. Cuando yo tenga un caso de responsabilidad civil en Internet, debo mirar con cuidado qué me está diciendo el Common Law, qué me está diciendo el Civil Law, y unos principios que apenas están en la base de discusión de la doctrina internacional. Muchas gracias.